decíamos hoy al mediodía y lo fuimos informando durante el transcurso de toda nuestra programación, gestiones muy activas del gobernador de la provincia del Chaco en Buenos Aires, precisamente en el marco de esta pandemia, pero para poder reactivar la situación económica, que es lo que preocupa muchísimo porque son más de 4, casi 5 meses de inactividad o de poca actividad. Así que estamos justamente en videollamada con el gobernador. Buenas noches, ¿cómo le va, contador? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte y un gran saludo para todo el equipo periodístico de Canal 9 y a toda la audiencia con mucho afecto. Bueno, arranquemos con novedades importantes que tienen que ver con el sector educativo. Después le voy a preguntar la cuestión salarial, pero se habla de 7 nuevos jardines, de mayor generación de obra, por lo menos es lo que plantea el presidente Fernández, para tratar de recuperar la economía. Sí, la verdad es que yo quiero dividir antes en todas las obras de infraestructura, así te queda claro la síntesis, digamos. Nosotros quiero dividir las cuestiones en agua potable, cloacas, pavimento urbano y rutas, y tratar de ser lo más sintético posible para que la audiencia lo pueda tener en claro. Primero, el día de ayer nosotros hemos tenido una teleconferencia con el presidente de la República y el ministro Catopoli y otros gobernadores, en donde pudimos verificar que la autovía de la Ruta 11 tiene un muy buen ritmo de ejecución. Esta autovía es una gran obra hídrica con pavimento urbano, pero que a su vez tiene la particularidad de tener un costo extraordinario de casi 5.000 millones de pesos, y eso significa claramente hoy una perspectiva cierta entre 150 a 200 empleos directos y otros tantos indirectos que tienen que ver con la gestión. Ahora, esa es una obra que dice, ¿por qué puede salir tan caro? Bueno, porque son 2 manos de ida, 2 manos de vuelta en 12 kilómetros. Allí circulan 23.000 vehículos más o menos en promedio diario. A su vez tiene colectoras, a su vez tienen rotondas, puentes, tienen semáforos. La verdad que es una obra extraordinaria. Cuando esa obra esté finalizada, va a ser una entrada realmente de calidad para Resistencia y para el área metropolitana. Entonces, teniendo la autovía de la ruta Nicolás Avellaneda con el viaducto Sarmiento más esta autovía, luego hay que esperar si efectivamente podemos lograr la garantía del Tesoro y un esquema de financiamiento internacional para un nuevo sistema circunvalar de ingresos por el puente Chaco Corriente y luego la conexión con la autovía de Ruta 11 y la autovía de Ruta 16 por detrás de Fontana y Puerto Tirol. Allí quedaría consumado un nuevo sistema de circulación vial en el área metropolitana de Gran Resistencia. Pero eso es un tema muy importante porque eso es una obra que empezó el 31 de agosto del año 2013. 31 de agosto, una mañana muy fría. 7 años. 7 años. Sí, 7 años. Y durante los últimos 4 años prácticamente no registró avances. Sí, la velocidad que le estamos imprimiendo a esta obra nos va a permitir, gran parte de la obra podrá estar concluida durante el año 2021 y quizás los detalles finales para el año 2022. Pero esa es una gran obra. Segundo, Ruta 7, que idas y vueltas, Colonias Unidas Plaza, estimado de terminación el último trimestre del año, el primer trimestre, del año 2021. Tercero, Ruta 1, media Empalme Ruta 56. Esto estará finalizando entre noviembre y diciembre de este año, que es muy importante esta obra para el departamento de Bermejo. Cuarto, acceso a Las Palmas, 16 kilómetros. En noviembre estaría ya en ejecución porque ya tenemos la no objeción, etcétera, etcétera. Se hizo el procedimiento de licitaciones y que se hacen los contratos y se empezaría. La Ruta 13, empalme la Ruta 11 con la conectividad hasta Cotelay, 43 kilómetros. Eso ya empezaría no más allá del mes de septiembre-octubre. También es importante remarcar que el próximo 28 de agosto, de no mediar ningún inconveniente, estaríamos firmando con el presidente de la Nación 2 tramos, uno de Miraflores, Las Hacheras, en el Impenetrable, y Villa Río Bermejito, Leslie Espinillo, y ahí sería con un convenio de afectación específica de recursos a nivel provincial. Y a su vez, también la unión entre la autovía de la Ruta 11 y la autovía de la Ruta Nicolás Avellaneda, que sería terminar lo que se había empezado, que es la
Avenida Juan Manuel de Rosas y Juana Azurduy. Esas son obras muy importantes en materia vial. A su vez, Colonia Aborigen, los 7 kilómetros de acceso estaríamos empezando seguramente en los próximos 45 días. Y también es importante remarcar que los corredores de la ruta 3, 4 y 5 están siendo repavimentados en estos momentos. Para la gente que no se conoce los números de rutas, es unir Quitilipi, Villa Bertet, que estaba muy deteriorado, y después seguimos hasta Samú. Luego, todo el esquema del corredor de Hermoso Campo, sobre todo de Venados Grandes, Hermoso Campo, etcétera, y eso también con el empalme hasta la ruta 89. En la ruta 89, porque nos están escuchando del sudoeste, digo, ahí próximamente se va a cambiar el puente de Bailey. El que se hizo justamente cuando se cortó por el tema de las inundaciones. Estamos hablando de ese puente. Ya trabajando con la autovía de la ruta 95 de Esas Peñas para finalizar antes del fin de año, y la ruta desde el límite de Santa Fe hasta Castelli con un nuevo contrato de rehabilitación y mantenimiento que se ejecutaría durante el año 2021. O sea que, en definitiva, nos quedan para el financiamiento 200 kilómetros más de rutas en el impenetrable para llegar al Sausalito, y ahí estamos trabajando con distintas fuentes de financiamiento. Pero eso es un dato muy importante, porque la verdad es que son inversiones extraordinarias. Segundo, pavimento urbano. Hoy Castelli y Quitilipi se llevaron el contrato correspondiente para el inicio de pavimento urbano allí. Lo mismo en las Breñas. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? Estamos dando una primicia, entonces, gobernador. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? No, ahí depende. Ahí en el caso de Castelli es una obra que tiene que ver con áreas verdes y recreación, desagües pluviales de carácter estructural y la avenida Alem, que era muy importante para Castelli. Lo mismo que las 34 cuadras con desagües pluviales en Quitilipi. Lo mismo que las obras en Las Breñas y Charata, que son en general, oscilan entre 34, 36, 38, 44 cuadras, porque incluyen otros emprendimientos con desagües pluviales y áreas verdes de recreación. Ya se está ejecutando con este programa, que es la operatoria de 29-29 del Banco Interamericano de Desarrollo, 50 cuadras en Barranqueras. Y a su vez estamos trabajando proyectos que tienen que ver para tener pavimento urbano en Las Palmas, en Santa Silvina, y a su vez también tener la posibilidad de poder ejecutar en Las Garcitas y en San Martín. Pero lo más importante es que con esta fuente de financiamiento estamos hablando de inversiones que son realmente superiores a 1.000 millones de pesos en materia de ejecución de inversiones en pavimento urbano, y a su vez también estamos incluyendo obras menores para 69 municipios, pero sobre todo es un paquete equivalente a 961 millones de pesos con distintas obras de agua potable, cloacas, plazas, centros de salud, en fin, digamos. Yo creo que es muy interesante ver esa magnitud de inversión. Entonces, cuando hacemos referencia a rutas, pavimento, está claro, y en materia del segundo acueducto interior, nosotros estamos haciendo el máximo esfuerzo para destrabar las condiciones que nos permitan llegar con agua al sudoeste para el año próximo y terminar también las conexiones con Pampa del Infierno y Tres Isletas. Hoy gran parte de los municipios y de las comunidades tienen problemas de abastecimiento de agua producto de la insuficiencia desde el punto de vista de la provisión. Y eso tiene que ver con estos problemas que tenemos, una sequía severa que obviamente nos está condicionando. Pero también el acueducto que se está ejecutando en el impenetrable chaqueño, que va desde el río Bermejo, Huichí, Sausal, hasta Nueva Pompeya, estaría en condiciones de inaugurarse en el mes de octubre-noviembre, y desde ahí también la adjudicación para llegar a Puerta Esperanza. Eso más, tenemos previsto un financiamiento para las redes en los acueductos de las 7 localidades, esta que van desde Pampa, el acueducto que va de Presidencia Roca, Pampa del Indio, llegar, digamos, hasta Capitán Solari, pero pasando, por supuesto, por Cervo Petizo, por Laguna Limpia, por Las Garcitas, por Colonias Unidas. Y eso es muy importante porque vamos a tener universalización del servicio de agua potable con ese acueducto. Más, lo que es importante también, trabajar en Pinedo y Corzuela con redes domiciliarias. Ya está terminado en las redes domiciliarias de Charata. O sea que es muy importante pensar que en el año 2007 había 148.000 conexiones domiciliarias de agua potable, y vamos a llegar con casi 331.000 para el año
2021-22. O sea que eso es muy importante. Sí. Gobernador, es muy alentador todo lo que usted está haciendo referencia, primero en base a todo el progreso, el desarrollo que cada una de las obras que usted también ha detallado le va a ir brindando a toda la población y a todo el territorio de la provincia del Chaco, y a la vez pensar que justamente en estos momentos donde hubo un parate, no solamente en la provincia, sino en el mundo, el hecho de que se pueda hoy pensar que todas esas obras y esas inversiones van a venir a la provincia del Chaco, es como un aire fresco y un alivio en la posibilidad de dar trabajo a miles de chaqueños. Lo pienso desde esa visión, ¿no? Todo lo que usted dice traducido en la cantidad de mano de obra que se va a poder generar. Y usted calcule que nosotros tenemos que reactivar también el tema de la industria de la construcción a partir de viviendas, pero la UOCRA más o menos tenía entre 2.200 y 2.400 empleos, ya tiene 3.400. Supongo que en los próximos 3 o 4 meses puede llegar a tener cerca de 4.000 a 5.000 empleos. Nuestra meta es ver si podemos llegar a 8.500 empleos antes de fin de año. Sería un deseo. O sea, nuestras metas y nuestros deseos significan ver cómo generar los incentivos para que esto se pueda ejecutar. Gobernador, también, sí. ¿Sí? No, le iba a preguntar justamente porque hay mucha expectativa del nuevo Procrear. Aquí, durante su primera gestión, hubo muchas gestiones por los terrenos del tiro federal, después de los terrenos del ejército, pero bueno, faltaban las obras de infraestructura y todo eso. Y hoy tenemos una carencia que, más allá de las viviendas del IBDU, hay mucha gente que está deseosa de saber qué puede pasar con todo esto. Hay novedades. No cabe la menor duda. Nosotros, cuando miramos el tema de viviendas, realmente estamos enfocándonos respecto a la capacidad de financiamiento. Nosotros tenemos el equivalente a 1.100 millones de pesos entre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda más el recupero de cuentas por cobrar. Pero a su vez, el Procrear, en el caso de la gestión anterior de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llegamos a cerca de 200.000 viviendas en todo el país. Ahora se va a recrear eso, pero es interesante. Hay 3 proyectos que se lanzaron, y uno es en San Martín, provincia de Buenos Aires, otro en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y otro en Presidencia Roque Saspeña, provincia del Chaco. El proyecto en la provincia es en donde estaba la alcaldía de Presidencia Roque Saspeña, la antigua alcaldía. Ahí tenemos un terreno que perfectamente se ocupa el 29%, el 71% va a ser parque, áreas verdes y recreación. Y lo que es interesante es que son 74 departamentos, y eso impacta en la generación equivalente a 340 millones de pesos de inversión y cerca de 200 empleos, directos, y otros tantos indirectos. O sea, lo que a mí me preocupa es, bueno, eso por un lado. Por el otro lado, nosotros estamos trabajando con el Instituto de Vivienda para proveer 60 terrenos para que cuando adjudiquen a alguien en el Procrear puedan disponer de estos terrenos y se pueda construir. También lo estamos haciendo con el Banco del Chaco. El nuevo Banco del Chaco, estamos trabajando con el nuevo Banco del Chaco para generar una operatoria de casi 270.000 pesos en general en promedio para ampliar o refaccionar viviendas. O sea, todo el tiempo estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a la gente, pero vamos a terminar las primeras 2.084 viviendas que quedaron desde el año 2015, seguro en el primer semestre del año próximo. Pero a su vez estamos, y es importante también lo del barrio Toba, creemos el día 28 de agosto, el próximo viernes, sí, con el presidente de la República, queremos cumplir esto que estabas diciendo, Marcelo, ya es un hecho histórico, digamos, lograr que se transfieran las tierras del tierra del ejército argentino, que son 47 chacras, más los tiros federales, y nos va a permitir tener realmente la posibilidad de que cerca de 31.000 chaqueños y chaqueñas, cerca de 120.000 a 150.000 personas en la provincia tengan el título de propiedad de su vivienda, de su tierra, de su terreno. Entonces, la verdad es que eso es un hecho histórico, lo mismo que un esquema de financiamiento para finalmente ejecutar toda una reforma del acceso al puerto de Barranquera.
más un fortalecimiento en el funcionamiento y la organización interna, más el tema del puerto de Las Palmas. La verdad es que son muchísimas las acciones que recién están pudiéndose generar en condiciones de desembolso. Así que es muy interesante todo lo que creemos que es posible empezar a recuperar a partir de este tiempo, no a la velocidad que uno desea, porque la verdad es que nosotros queremos avanzar más rápidamente, porque hay muchas necesidades, muchas demandas, y los recursos son escasos para afrontarlas. Gobernador, hay un tema que nos planteaba la gente y que tiene que ver con el sector docente. Hoy hay un sector de los gremios que están de paro justamente en atención virtual, por obviamente la modalidad de esta pandemia, y plantean la deuda de la cláusula gatillo, que es un compromiso que ha tomado usted y la ministra Torrente. ¿Tiene novedades sobre esto? Mire, el problema central es que nosotros hemos tenido una pandemia. La pandemia ha generado unas consecuencias devastadoras en el funcionamiento del sistema económico. La verdad es que es un compromiso que nosotros creemos necesario adoptar para asignar los recursos en el sistema educativo. Nosotros lo que estamos trabajando es en un comité de expertos para recuperar un horizonte predecible para el sistema educativo chaqueño, pero tenemos que tener una ley de financiamiento educativo donde todos estemos de acuerdo en cuáles son los componentes para cumplir el 33% que fija el fondo educativo. En ese contexto, lo que establece el artículo 83 de la Constitución requiere un financiamiento. Ahora, lo cierto es que hemos tenido caída estrepitosa de recursos de actividad económica, de manera que en el transcurso de este tiempo tenemos que diseñar un sistema de acuerdos que nos permita hacer un puente en esta etapa, pero obviamente seguir comprometiéndonos con recursos para mejorar el salario promedio en el transcurso de los próximos meses y años. Esto no es una cuestión que se resuelve de un día para el otro. Por eso cuando hacía referencia a la infraestructura, nosotros vamos a tener 7 nuevos jardines de infantes a licitar a partir de la próxima semana. Pero también ya estamos con 26 edificios escolares con ampliación, refacción o construcciones nuevas, pero también con todo un dispositivo sanitario. Y a su vez también con un proceso de negociación con Fonplata para tener 533 edificios ampliados o refaccionados a nuevo durante los próximos 24 o 36 meses. Eso, o sea, eso es muy estamos importante. trabajando en todas las líneas. Discúlpeme, sí, eso es muy importante en torno a la posibilidad de tener nuevos edificios, porque evidentemente y seguramente la educación como la vivimos hasta antes de la pandemia va a ser totalmente distinta. Y los establecimientos educativos, lamentablemente, de la provincia del Chaco, las escuelas públicas no están en condiciones ya antes de la pandemia de recibir tantos alumnos, los imaginamos, y con total certeza que después la vida en el ámbito escolar va a ser totalmente distinta, ¿no? O sea que eso va a ser un trabajo del regreso al ciclo lectivo a la escuela bastante fuerte por parte del gobierno de la provincia del Chaco. Si no, va a ser imposible sin el acompañamiento de... Hay una cuestión que me parece importante. Yo creo que hay que plantear por lo menos 3 núcleos de reformas estructurales en el sistema educativo. Primero, el núcleo que implica reglas de financiamiento. Reglas de financiamiento implica una ley de financiamiento educativo en donde exista consenso respecto a partir de una base y seguir expandiendo la asignación de recursos desde una perspectiva plurianual. Resolver el problema de un día para el otro es imposible, pero trazar un sendero es razonable. La segunda cuestión es una regla de cambio metodológico, es decir, yo creo que es absolutamente imprescindible trabajar una nueva ley de educación superior en la provincia. Es absolutamente necesaria una nueva ley de educación rural, con un régimen de pasantías, arraigo a la tierra y cambio de currícula y contenido. Es necesario fortalecer claramente una educación formativa desde el punto de vista de formación técnico-profesional para la inserción del trabajo, para la inserción laboral de una manera razonable e inmediata, porque la informalidad laboral, que de acuerdo al IFE es equivalente a casi 350.000 chaqueños, requiere capacitación y una nueva regla para la incorporación al sistema de seguridad social sobre la base de una buena formación. Nosotros lo que queremos es, estas reglas, que tienen que ver con cambios en su estructura normativa, también requiere la posibilidad de aceptar el desafío de una jornada extendida de base digital,
que es muy importante para el año 2021, discutir las características del ciclo lectivo, establecer una estrategia de evaluación respecto al seguimiento y a la medición del comportamiento de la trayectoria escolar. Hemos tenido deserción de alumnos en el sistema educativo secundario. Hay que reconstruir la relación entre el docente-alumno con la escuela, con el establecimiento educativo. Esto es un tema muy complicado porque, a ver, yo le quiero decir lo siguiente. A mí me pasó un caso muy concreto. Yo tengo mi hija que tiene 22 años. La verdad que la manifestación de angustia que tienen las personas jóvenes, los niños, adolescentes, jóvenes, es tremenda. La pandemia ha afectado a muchas familias, pero a muchas personas. Y esos niveles de afectación van muy fuertemente a niños, adolescentes y jóvenes, que se sienten encerrados, que no pueden salir a bailar, que no pueden ir a la escuela, que pierden sus afectos, que no pueden jugar al fútbol o a practicar el deporte que les gusta, o no pueden ir a eventos de carácter cultural o a reuniones. La verdad es que es un tema extremadamente complicado, pero estamos inmersos en una pandemia que objetivamente ha alterado las reglas de comportamiento de carácter social. Entonces, la verdad es que tenemos que ir paso a paso, pero también con la racionalidad de entender que el proceso es extremadamente complejo en una situación compleja. Pero la verdad es que no es solamente una cuestión salarial lo que se discute, es una cuestión que tiene que ver con una metodología de enseñanza-aprendizaje, cómo recuperar efectivamente un sendero educativo en términos de trayectoria social, escolar, cómo lograr definitivamente que eso se traduzca en un escenario en donde se debe disminuir al máximo los niveles de conflictividad y entender que si no somos capaces de trabajar coordinadamente, en forma conjunta, para resolver el problema, definitivamente con posiciones irreductibles, los más perjudicados van a ser efectivamente nuestros alumnos. Gobernador, por último, la verdad que uno tiene el tema coronavirus en la agenda desde hace más de 4 meses aquí en Chaco, y uno por ahí ve los números de Buenos Aires, ve los números de Salta, los números de Misiones. Si bien no hay que decir, o por ahí la gente puede decir, bueno, mal de mucho, consuelo de tontos. Ahora bien, ¿qué cree usted? Digo, porque la verdad que tenemos mucha experiencia y usted más que nadie sabe que las cuestiones no son fáciles porque a nosotros nos tocó primero. Pero ¿qué está pasando en provincia como Jujuy, que tiene 290 casos? Santa Fe 290 casos, Jujuy, Córdoba. ¿Usted cree que tiene que ver con que se relajó la gente, el gobierno, la gente ya no se aísla más? ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen en Buenos Aires de todo eso? Primero, es un conjunto de factores. Para mí el criterio de éxito respecto a la pandemia es la administración del número de casos. Porque si uno administra el número de casos, logra optimizar la capacidad de atención del sistema sanitario, logra tener un impacto respecto a todos los otros indicadores de letalidad, por ejemplo, pero sobre todo de los niveles de contagios que objetivamente tienen en distintos niveles de la población. Yo le puedo hacer una evaluación de lo que hoy ocurre en la provincia y el impacto que yo veo en otros lugares. Primero, veo que en otros lugares, cuando se producen brotes, ineludiblemente hay que ver si existe una capacidad de organización para poder tener respuestas ante ese fenómeno. Porque el problema central es que ya los equipos están muy cansados. Sí. Se agotó la gente, se agotan los equipos. Sí. La verdad que yo siempre digo lo mismo. Agradezco a la fuerza de seguridad, a los medios de comunicación, a los trabajadores esenciales, a los trabajadores de la salud por el esfuerzo que han hecho. Pero la verdad es que a todos nos está agotando porque 5 meses es muy duro y es muy angustiante y es muy doloroso. Entonces, todos lo sufrimos, todos, absolutamente lo sufrimos. Entonces, si vos me preguntás a mí qué es lo que es necesario hacer, obviamente yo te doy una línea de tiempo. Ya llevamos 24 semanas de pandemia. Muy bien. El primero es una política de shock. Vos tenés planificación, gestión y comunicación. Son los 3 pilares de las políticas públicas. Cuando vos empezás una pandemia, ¿qué pasó? Restricción, cuarentena. La comunicación tiene un efecto shock y automáticamente te da credibilidad y confianza para resolver. Porque veníamos de un fenómeno con epicentro en Europa y en Estados Unidos. Entonces la gente
claramente acató la decisión global porque era la única forma, no teniendo vacuna, no teniendo remedios, entendiendo que este virus no reconoce fronteras, límites, no reconoce clima, no reconoce ciclos, obviamente el nivel de restricción de circulación era el factor más importante para evitar la expansión viral. Muy bien, lo que ocurrió es el primero shock de comunicación. Ahora, eso te da tiempo para planificar y para gestionar. ¿Qué planificás? Inversión en el sistema sanitario, incorporación de recursos humanos, insumos. ¿Sabés cuántos son los reactivos que se han utilizado acá? Ya cerca de 37.000, 38.000. Claro. Es impresionante el costo de los insumos, los reactivos, la red de laboratorios, cómo tenés que capacitar personal, los equipos en el territorio para rastreo. Entonces, todo eso te cuesta planificar y te cuesta ejecutar. Por lo tanto, nosotros ya hemos tenido la curva de aprendizaje. Cuando ocurren brotes podemos tener mejor capacidad de intervención. Ahora, la circulación comunitaria existe. Claro. La verdad es que es un problema serio cuando tenés brotes incontrolables y ojalá Dios quiera que esto no ocurra, pero nadie está exento a tener. Por supuesto. Gobernador, la última respuesta le pido. Sabemos que estuvo hoy con el presidente de la AFA, ya es la segunda oportunidad en menos de un mes. Sé que estamos en pandemia, digo, para distendernos y hablar de cuestiones más positivas. Usted sabe que la gente tiene el recuerdo de partidos que se concretaron aquí, de River y Boca, de la selección argentina sub-17 o de las selecciones de vóley. Si bien es cierto que hoy estamos en pandemia, pero tenemos dos equipos, Forever y Sarmiento. Y sé que usted, obviamente la gente lo sabe, estuvo mucho tiempo como presidente de Sarmiento y digamos, ha hecho varias gestiones. Pero hay un escenario distinto, usted hoy ha planteado, justamente sabemos que estuvo con Tapia, para los equipos del interior, porque mucha gente que está en los clubes, más allá de los clubes de cada localidad, de cada pueblo, a Forever y Sarmiento le costará mucho volver a la actividad deportiva. ¿Habló algo de esto hoy con el presidente de la AFA? Mire, en realidad fue una tarea loable y noble de la AFA, porque lo que participamos es en la entrega de una camiseta de un presente, que era una camiseta de la selección argentina para 16 donantes de plasma sanguíneo. Sí. Entonces eso ayuda a salvar vidas, a recuperar vidas. La verdad que es un gesto de solidaridad de la selección del fútbol argentino. Por eso estuvimos, antes habíamos estado junto al gobernador Kicillof, junto al vicejefe de gobierno Santilli, porque fueron 3 provincias elegidas para este programa. Hoy lo hicimos nosotros, ya personalmente, y dentro de la pregunta que le hice, obviamente, usted sabe que Conmebol ya fijó claramente una fecha hasta ahora irreversible. Sí. Hoy estuvo no solamente Chiquitapia, sino también estaba Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, como titular de San Lorenzo, tenía también el famoso entrenamiento burbuja en las instalaciones de la Asociación del Fútbol Argentino, porque tiene todo prestado para las tareas del tema de COVID-19. Entonces, lo que ellos plantean hasta ahora, Conmebol mantiene y ratifica la fecha. Sí. Los equipos que juegan la competencia Copa Libertadores están obviamente ya con un calendario fijado. Se está iniciando todo el proceso correspondiente con protocolos fijados para el tema de los entrenamientos de los clubes de primera división. Y en el caso concreto nuestro, deberíamos arrancar en los 2 equipos del torneo Federal A para el día 7 de septiembre. Y obviamente la fecha la verdad que certeza con respecto a la fecha de inicio de todos los torneos no hay. Se presume que en general todos los preparadores físicos y los técnicos te dicen que un equipo necesita 8 semanas de entrenamiento riguroso para llegar en óptimas condiciones a los efectos de una competencia. Y la verdad es que nunca había ocurrido que los jugadores estén en estas condiciones durante 4 meses sin jugar. La verdad es que yo creo que ellos van a tener serios problemas, sobre todo para aquellos jugadores de mayor edad relativa, porque la verdad es que recuperarse después de una inactividad tan marcada va a ser una cuestión difícil y complicada.
Sí, hoy se siente eso. Gobernador, le agradecemos mucho por esta entrevista, más que completo, y en el marco de esta pandemia es bueno traer noticias de obras públicas porque es mano de obra, recursos económicos, siempre defendemos esto que tiene que llegar porque después esto vuelve otra vez a la economía financiera de la provincia. ¿Un pálpito para mañana, Bayern Múnich o el PSG? No, mañana no, el domingo juega, ¿no? La final de la Champions. La verdad que poco es lo que pude ver de los partidos, pero la contundencia que tuvo el Bayern Múnich con Barcelona, la verdad que es una cuestión, te diría, increíble. Pero es un equipo muy sólido. Si me toca opinar, digo, es el equipo más sólido del torneo, de la Champions League. Pero fútbol de fútbol. Yo me acuerdo, y te cuento una anécdota. Una vez lo llamo yo a Víctor Blanco, siendo presidente de Sarmiento, y le digo, Víctor, ¿es posible adelantar el partido Sarmiento y Racing? Le digo, porque ustedes tienen fecha de Libertadores, etcétera, y nosotros ya estamos finalizando nuestra temporada. La verdad que para ustedes este no es un partido importante, y nosotros, frente a Racing, nuestras posibilidades se reducen al mínimo. Y entonces me dice Víctor Blanco, mirá, Coqui dice, en el fútbol nunca se sabe, y realmente los resultados hay que medirlos cuando termina el partido con el silbato final. Entonces, ese famoso partido con el gol de Orsán, Sarmiento le gana 1-0 a Racing, y después me dice, el otro día me encontré a Víctor Blanco, y me dijo, viste, te dije que en el fútbol nada está escrito. Así que la verdad que hoy en los papeles Bayern Múnich es mucho más poderoso y más compacto que el PSG. Pero el PSG tiene jugadores del primer nivel internacional, por lo tanto, si la lámpara de Aladino se enciende, te pueden ganar tranquilamente como ellos lo hicieron el otro día con el Barcelona. Así es, gobernador. Muchísimas gracias, un gran abrazo y nos reencontramos en cualquier momento. Buenas noches. Bueno, más que activa la agenda del gobernador de la provincia del Chaco en Buenos Aires. Queríamos profundizar sobre varios temas, ahí tenían ustedes obras públicas. Es importante destacar también el tema de las redes de agua en todo el interior de la provincia, y concretamente para salir de esta pandemia es necesario el apoyo del gobierno y obras públicas, porque el sector privado, el sector particular está muy complicado con esta situación.